Patricia, con 7 meses de embarazo, se sentía una paradoja ambulante de alivio y tensión. Era el año 2012, en una agencia bancaria en el caótico corazón de São Paulo, un edificio que parecía haber sido erigido para resistir un asedio, con sus paredes de granito verdoso y un olor persistente a papel viejo y ozono proveniente de aquellas máquinas contadoras de dinero. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Llevaba 5 años siendo cajera y, en ese día específico, un martes gris que amenazaba con caer en lluvia, lo único que la mantenía cuerda era la certeza de que en pocas semanas estaría de baja por maternidad. Su vida era una cuerda tensa sobre un abismo. Su esposo, Clever, acababa de salir de la sombra de un pasado turbulento y estaba intentando desesperadamente construir una vida honesta como repartidor nocturno, lo cual, para Patricia, era un motivo de orgullo silencioso y una fuente de ansiedad constante. Llevaba en el vientre la esperanza de un futuro limpio, pero la mancha del pasado de Clever era como un tatuaje invisible, pero palpable, que la sociedad parecía negarse a olvidar. Ese era el fardo de Patricia: equilibrar la fragilidad de su gestación con el peso de la rehabilitación del hombre que amaba. Aquella mañana, algo estaba raro, un detalle que solo quien vive 8 horas al día detrás de un mostrador de acrílico percibe. Patricia tenía una manía casi supersticiosa con el reloj de la agencia, un modelo antiguo, dorado, que se detuvo misteriosamente a las 10:17 hace unos 10 años, y nadie jamás tuvo el coraje de quitar de la pared, convirtiéndose en una especie de monumento al tiempo perdido. Ella siempre usaba el reloj parado como punto de referencia para chequear si el día estaba siguiendo el ritmo correcto, si las personas se estaban moviendo demasiado rápido o demasiado lento alrededor de esa hora muerta. Aquel día, la fila para la atención estaba inusualmente estática, casi petrificada, y notó que uno de los clientes, un señor de traje a cuadros, que parecía haber sido heredado de una película noir de 1940, estaba sudando profusamente, pero con una sonrisa gélida, casi artificial. Su sudor brillaba bajo la luz fluorescente de una manera que a Patricia le pareció asquerosa e hipnótica a la vez. Era un calor no de esfuerzo, sino de tensión, y sintió el primer pinchazo en el estómago, no del bebé, sino de un feo presentimiento, de esos que te hacen querer apretar el botón de pánico, escondido debajo del mostrador, aún sabiendo que es solo su cabeza jugándole una mala pasada. La atmósfera no estaba pesada, estaba falsa, como el escenario de una obra a punto de comenzar. El presentimiento de Patricia se materializó con la violencia de un trueno en recinto cerrado. Eran las 11:35 por el reloj de pulsera que usaba en lugar del reloj parado de la agencia, cuando el señor del traje a cuadros soltó su maletín ejecutivo, que cayó al suelo con un golpe sordo, pero revelador. No, era un maletín liviano, era algo metálico y pesado. 4 hombres, que estaban disfrazados entre los pocos clientes de la mañana, actuaron en perfecta sincronía, como engranajes de un reloj que finalmente deciden funcionar. El líder, un tipo corpulento con ojos que parecían haber sido hechos de vidrio opaco y frío, saltó el mostrador de la recepción con una agilidad sorprendente para su tamaño, y el grito de Patricia se quedó atrapado en su garganta, transformado en un chillido seco y agudo. Él no gritó, él gruñó órdenes, y su voz era grave y áspera, parecía lija gruesa raspando un piso de madera. Patricia notó un detalle bizarro en el hombre corpulento. Tenía un anillo en el dedo meñique con una piedra oscura y opaca, pareciendo un trozo de asfalto fosilizado. En ese exacto momento, el reflejo de Patricia, entrenado por años de tedio y protocolo, habló más alto que el miedo que le congelaba la sangre.
Ella necesitaba algo que desintegrara la narrativa de ellos. Fue en ese frenesí, mientras el olor a sudor y pólvora, a pesar de no haber disparos, la amenaza era palpable y olía a peligro, se mezclaba en el aire climatizado que Patricia ejecutó su acto de desobediencia. Se acordó de una cámara de seguridad de bolsillo, no más grande que un pulgar, que su jefe había comprado para probar la vigilancia invisible y que él había dejado encima de un bloc de notas al lado de su terminal. Era una de esas tecnologías casi espías, con un minúsculo LED verde que parpadeaba imperceptiblemente, con la mano temblando tanto que parecía sufrir un mini terremoto personal, y usando la barriga prominente como un escudo para esconder el movimiento de la mano, Patricia tomó la microcámara. La deslizó hábilmente por debajo de un fajo de billetes de 50 que el líder estaba ignorando en ese momento, posicionando el minúsculo ojo electrónico para grabar la cara y, crucialmente, capturar el audio de las órdenes y de los diálogos cuchicheados que vendrían. Patricia no estaba pensando en heroísmo. Ella estaba pensando que Clever, su esposo, sería el primero en ser injustamente investigado debido a su pasado. Aquella grabación no era una prueba, era la única oportunidad de respirar aire puro nuevamente, un ancla minúscula contra un tsunami de injusticia inminente. El asalto fue rápido, brutalmente eficiente, durando menos de 8 minutos cronometrados. Patricia solo lo supo después, al oír los relatos confusos en la comisaría, pero la memoria de los detalles de ese en corto periodo se esparcía en su mente como mercurio. Cuando el líder, el hombre del anillo de asfalto, dio la señal para la fuga, la microcámara continuaba registrando, pero ahora con una visión más baja, capturando los zapatos caros y lustrados de los asaltantes, y crucialmente el sonido de los neumáticos cantando en el asfalto mojado del estacionamiento. Se llevaron el dinero y, para Patricia, algo más pesado, su paz de espíritu. Tan pronto como la sirena ensordecedora de la primera patrulla policial rasgó el silencio post-saqueo, Patricia removió la microcámara, la apretó en la palma de la mano, el calor del minúsculo metal contrastando con la frialdad de su terror. Sin dudarlo, la escondió dentro del forro de su bolso, rasgando un pedacito de la costura interna con la punta de la uña. La grabación, ella lo sabía, no podía ir a la custodia oficial, no aún. Era un secreto que pesaba más que el bebé que cargaba. Las horas siguientes se fundieron en un borrón de declaraciones, luces, fluorescentes de comisaría y el olor empalagoso de café frío. Patricia, amparada por un equipo médico, más preocupado por su reacción al estrés del embarazo que por la calidad de su testimonio, finalmente consiguió entregar las pruebas. Ella no entregó la microcámara original. En su lugar, actuando por un instinto primitivo de protección, copió rápidamente el archivo de audio y video a un pendrive desechable y formateó la cámara. El dispositivo que entregó era un facsímil fabricado a toda prisa, un recipiente vacío. La prueba real, la grabación de voz e imagen, estaba segura, y ella necesitó ese backup mental, porque la figura que se presentó como el detective jefe del caso, Iván Ribeiro, era como una alarma sonando en la oscuridad. Ribeiro era un hombre de mediana edad, con un bigote militarmente recortado y una mirada excesivamente tranquila, que le daba la impresión de estar más aburrido que investigando un robo millonario. La intuición de Patricia, afilada por el miedo de que el pasado de Clever fuera usado contra él, fue confirmada apenas 3 días después, en una tarde bochornosa en la que ella intentaba descansar, pero la cabeza trabajaba a un ritmo acelerado. Un pequeño detalle en la televisión durante un noticiero vespertino, la hizo saltar de la cama con la respiración suspendida. El reportaje mostraba las imágenes borrosas del circuito interno de seguridad del banco, las imágenes que la policía dejó filtrar,
y el foco estaba en un hombre corriendo a la salida, de perfil, con una camiseta oscura. El ángulo era malo, la luz pésima. Sin embargo, el reportero, citando fuentes de la investigación, no dudó en levantar la sospecha de que la figura en la pantalla era misteriosamente similar a un expresidiario local con antecedentes por receptación, Clever Lima. Patricia sintió que la sangre se le congelaba. Estaban no solo desviando el foco, sino plantando una narrativa. Peor, al acceder al audio que ella había grabado en casa, el audio original de alta fidelidad, Patricia oyó distintamente la voz áspera del líder de los asaltantes y la comparó con la voz del detective Iván Ribeiro, que ella había grabado en su celular durante la primera declaración. Las frecuencias de voz eran parecidas, el acento idéntico. El detective jefe, el hombre que debería protegerla, era el socio de los criminales y estaba usando las pruebas vacías para incriminar a su marido. Con el nombre de Clever ya en los titulares de periódicos sensacionalistas, Patricia sabía que no podía confiar en el sistema. La prueba que Iván Ribeiro tenía contra Clever era débil, basada en rumores y una semejanza dudosa de silueta, pero en la mente del público, y más importante, de un juez apresurado, era suficiente para una detención preventiva. La microcámara, ahora un artefacto de alta peligrosidad, estaba escondida en un bote de harina en el armario de su cocina, un lugar que nadie pensaría en buscar. Patricia comenzó a trazar un plan de contraataque desesperado. Necesitaba a alguien que tuviera poder institucional, pero que operara fuera de las reglas de Iván Ribeiro. Ella necesitaba un tiburón que se comiera a otros tiburones. La respuesta vino en la forma de un nombre que planeaba sobre la esfera judicial local como una nube cargada de polémica. Sergio Meireles. Sergio Meireles era el fiscal de justicia más famoso e infame de la ciudad. Un hombre que había subido a la cima de la carrera pisando cáscaras de huevo podridas de ética y legalidad, pero que paradójicamente poseía una tasa de condena impresionante. Era conocido por su impaciencia con la burocracia y por su capacidad de conseguir lo que quería, sea por medios lícitos o por atajos moralmente cuestionables. Patricia había leído lo suficiente sobre él. Meireles era un mercenario de la ley que solo se movía si había algo grande en juego. Él necesitaba carnada, y la carnada de Patricia era la prueba irrefutable de que un detective de alto escalón estaba involucrado en un robo a banco, lo que sería un escándalo mediático y profesional que catapultaría a Meireles a un nuevo escalón de poder. Patricia consiguió una audiencia con Meireles en la mañana siguiente, aprovechando la urgencia de la situación de Clever y usando el nombre de un antiguo colega de facultad que conocía al fiscal. La oficina de Meireles era una expresión de su personalidad, grandiosa, con ventanas panorámicas que daban vista al centro de la ciudad y una mesa de caoba maciza, sobrecargada de procesos. Meireles no perdió tiempo con gentilezas. Era delgado, vestía un traje Armani impecable y tenía una sonrisa que parecía haber sido esculpida en hielo. «Seré directo, señora Lima», comenzó, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Su marido es un expresidiario. La policía tiene motivos fuertes para creer en su conexión con el asalto. ¿Cuál es su versión de los hechos? Y más importante, ¿qué tiene usted que me haga perder mi tiempo con este caso?» Patricia respiró hondo, poniendo la mano en la barriga. El bebé le daba el coraje que su miedo estaba intentando robarle. Patricia no se intimidó con el tono cínico de Meireles. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa, ignorando la postura defensiva del fiscal. «Mi versión, doctor Meireles, es que mi marido es inocente. La semejanza en la grabación es plantada, una cortina de humo. Y lo que tengo para hacerle perder tiempo». Hizo una pausa dramática
manteniendo el contacto visual frío y firme. Es la prueba de que el detective Iván Ribeiro, el jefe de la investigación, es uno de los ladrones. La declaración golpeó a Meireles como un rayo. La sonrisa de hielo desapareció, sustituida por una expresión de puro y calculador interés. Dejó de golpear el bolígrafo y se recostó en la silla, los ojos entrecerrados evaluando a Patricia, no ya como la esposa desesperada de un sospechoso, sino como una potencial fuente de poder. Es una alegación grave, señora Lima. Calumnia, si está equivocada, dijo. Meireles, la voz baja y tensa, sin un rastro de su impaciencia anterior. ¿Qué comprueba exactamente esto? ¿Un presentimiento? ¿Una comparación de acentos? Patricia sabía que no podía entregar la grabación original allí y ahora. El fiscal era un tiburón, pero también un oportunista. Ella necesitaba garantías. Yo tengo una grabación de audio y video de alta fidelidad, capturada desde dentro de la caja fuerte. Ella capta el asalto entero, desde un ángulo que la cámara de seguridad de la agencia jamás capturaría. Y sí, capta la voz distinta del líder, la misma voz que el detective Ribeiro usó en mi declaración. Ella hizo su jugada. Usted necesita aceptar que yo solo entrego esa prueba cuando tenga una orden judicial formal de protección para mi marido y para mí, garantizando que el caso será retirado de las manos de la Policía Civil y pasado a la Fiscalía. Si yo la entrego y usted no actúa, mi marido será condenado y nosotros dos seremos muertos antes de que el sol se ponga. La exigencia de Patricia era osada y arriesgada. Meireles ponderó por un largo minuto, el silencio llenando la oficina solo interrumpido por el tráfico distante. No estaba pensando en justicia, sino en estrategia. Un caso de ese porte, un policía de alto rango como ladrón de banco, no solo traería fama, sino el poder de controlar la narrativa de toda la fuerza policial de la ciudad. Era la oportunidad de oro que él venía esperando. Finalmente, asintió, la sonrisa volviendo, pero esta vez una sonrisa predadora. Usted es valiente, Patricia Lima, e increíblemente estúpida por confiar en mí, admitió francamente. Pero su carnada es demasiado buena. Dígame, ¿dónde está esa prueba? Patricia respiró hondo, aliviada, pero cautelosa. ¿Está segura? En un lugar donde solo yo sé. Usted tendrá acceso a ella a las 18 horas de mañana, en presencia de un juez de garantías que yo misma voy a elegir para autenticación inmediata. Mi marido y yo tendremos que estar bajo custodia protectiva antes de la entrega, doctor Meireles. Sin eso, la grabación desaparece. La guerra de Patricia contra la corrupción estaba a punto de comenzar, y ella acababa de aliarse con el diablo. El día siguiente fue un torbellino de actividades silenciosas y nerviosas. Meireles, a pesar de sus fallas morales, era extremadamente eficiente cuando estaba motivado. Actuó con rapidez y discreción para garantizar la custodia protectiva de Clever, que fue transferido de su celda común a una unidad médica aislada del complejo penitenciario, bajo la guardia de agentes federales, una condición que Patricia había exigido, impidiendo que la policía local tuviera acceso a él. Para sí misma, Patricia se refugió en la casa de su antigua niñera, doña Lucia, una mujer anciana y discreta que vivía en un barrio apartado, sin vecinos curiosos. Patricia pasó la mañana llamando a través de teléfonos desechables y encriptados proporcionados por Meireles, al único juez que ella sabía ser incorruptible y justo, la jueza Elena Matos. La jueza Matos, conocida por su integridad de hierro, inicialmente dudó al escuchar el nombre de Meireles. Sin embargo, la descripción detallada del robo, la mención de Iván Ribeiro y la desesperación controlada en la voz de Patricia la convencieron de la seriedad de la situación. Matos acordó supervisar la autenticación de la prueba. El punto de encuentro fue marcado para las 18:00.
en la sala de audiencias de alta seguridad del Foro Central, un lugar que exigía múltiples niveles de acceso y era raramente utilizado. Patricia sabía que si Iván Ribeiro descubría lo que estaba sucediendo, él haría cualquier cosa para interceptarla. A las 17:30, Patricia se despidió de doña Lucia, cargando el bolso pesado. Dentro de él, en un embalaje térmico para protegerlo de cualquier daño, estaba el bote de harina con la microcámara. Tomó un taxi discreto y siguió el itinerario complicado y en zigzag que Meireles había instruido, cambiando de vehículo 2 veces para despistar cualquier posible rastro. Al llegar al garaje subterráneo del foro, fue recibida por 2 guardaespaldas corpulentos contratados por el fiscal. Meireles no estaba allí, pero había dejado un mensaje de texto seco. El juez de garantías está en el lugar. No falle. Su vida y la de él dependen de esto. Subiendo en el ascensor de acceso restringido, Patricia sintió la adrenalina pura y fría en sus venas. El futuro de Clever, la seguridad de su hijo y la limpieza de su ciudad estaban todos concentrados en aquel pequeño chip de memoria escondido en el bote de harina. Cuando Patricia entró en la sala de audiencias de alta seguridad, encontró a la jueza Elena Matos sentada a la gran mesa de roble, con una expresión grave y enfocada. A su lado, el fiscal Meireles mantenía su postura habitual de calculista impaciencia, observando la entrada de Patricia con los brazos cruzados. Patricia posó el bolso en la mesa y lo abrió lentamente, sacando el bote de harina. El fiscal y la jueza intercambiaron miradas de confusión y desaprobación. «Esto es serio, señora Lima. ¿Dónde está la grabación?», cuestionó Meireles, casi perdiendo la compostura. Patricia lo ignoró y cuidadosamente quitó una fina capa de harina, revelando la minúscula lente de la microcámara incrustada en la tapa. Ella desconectó el chip de memoria y se lo entregó a la jueza Matos. La jueza Matos examinó el chip con escepticismo, pero profesionalismo, y se lo entregó a un perito forense de su confianza que estaba discretamente posicionado en una sala adyacente. El perito conectó el chip al equipamiento especializado y proyectó las imágenes en la pantalla de proyección de la sala. La calidad era chocante. Imágenes nítidas del interior oscuro de la caja fuerte. La luz tenue, reflejándose en las barras de oro y fajos de dinero. El sonido era claro. 2 figuras enmascaradas estaban en el encuadre. Una de ellas, más alta, hablaba con la voz que la policía había usado para incriminar a Clever. La segunda figura, sin embargo, se movió en un ángulo específico y, al manipular un detector de metales, tuvo el capuz ligeramente levantado por un momento. La máscara cayó lo suficiente para revelar la barbilla, la mandíbula prominente y una cicatriz característica en la sien derecha. La sala quedó en un silencio mortal. Patricia cerró los ojos, alivio y terror mezclados. El perito congeló la imagen. «Zoom en el área del rostro, por favor», ordenó la jueza Matos, su voz firme pero tensa. El zoom confirmó lo que ellos ya sospechaban. Patricia apuntó a la pantalla. «Este hombre es el detective Iván Ribeiro, el jefe de investigación de robo a bancos, y la voz de la primera figura a la que ustedes quieren culpar a mi marido es su sargento, el detective Ricardo». Meireles miró el rostro revelado en la pantalla y después a Patricia, un brillo de triunfo gélido en sus ojos. La prueba era irrefutable. La jueza Matos apagó la proyección y golpeó el martillo. «El caso del señor Clever Lima está cerrado. El detective Iván Ribeiro y sus cómplices están siendo formalmente investigados por asalto a banco, obstrucción de la justicia e intento de asesinato. Patricia Lima y su marido están bajo custodia protectiva integral del Tribunal de Justicia a partir de este momento». La noticia de la participación de Iván Ribeiro no tardó en filtrarse del foro,
A pesar de los esfuerzos de la jueza Matos, el problema no estaba en la cima, sino en las fisuras del sistema. Uno de los guardias de bajo escalón del foro era primo lejano de uno de los secuaces de Ribeiro. En menos de 30 minutos después de la autenticación de la prueba, la grabación de Ribeiro en la caja fuerte se convirtió en la peor pesadilla del detective. Él estaba en una reunión de rutina en la comisaría central cuando recibió una llamada telefónica urgente de uno de sus contactos. La voz estaba temblorosa. La cinta, Iván. La mujer de Clever la entregó. Está con la jueza Matos. La orden de registro es cuestión de horas. El shock inicial de Ribeiro se transformó en una furia controlada, fría y calculadora. Su plan de incriminar a Clever había implosionado y ahora él estaba expuesto. Ribeiro actuó con la rapidez de un predador acorralado. Tenía horas, quizás minutos, antes de que las fuerzas federales que él no controlaba llegaran. Limpió su oficina, destruyendo documentos y descartando teléfonos desechables. Enseguida, reunió a su pequeño y leal escuadrón de detectives corruptos, sin revelar la extensión de su exposición, apenas informando que Patricia Lima era una testigo clave a ser neutralizada antes de que hablara con la prensa. Su objetivo era doble: rescatar el dinero que aún estaba escondido y, más importante, eliminar a Patricia y Clever, los únicos testigos que podrían enterrarlo legalmente. La jueza Matos, previendo la reacción violenta de Ribeiro, ya había activado la operación Custodia. Patricia fue inmediatamente transferida a una base militar secreta en el interior, bajo fuerte escolta de agentes federales, y Clever fue mantenido en la unidad médica aislada. Ribeiro, sin embargo, usó sus contactos en la red de vigilancia urbana. En minutos, localizó el último taxi usado por Patricia y, a través de cámaras de tráfico, rastreó el vehículo hasta el garaje del Foro Central. A partir de ahí, él sabía que Patricia había sido protegida, pero el rastro no paraba. La cacería había comenzado. Ribeiro no era apenas un policía corrupto. Era un hombre con vastos recursos, poder y una única obsesión: sobrevivir y garantizar que Patricia Lima nunca testificara. La jueza Matos, una mujer de hierro forjada en años de batallas judiciales de alto riesgo, sintió el peso del momento. Ella sabía que al exponer a Iván Ribeiro no estaba apenas prendiendo a un policía corrupto. Estaba declarando la guerra a una red profundamente enraizada de crimen organizado vestida de uniforme. Ella y el fiscal Meireles, a pesar de sus diferencias habituales, formaron una alianza tácita y urgente. El principal desafío era la emisión de la orden de prisión federal. Matos necesitaba autoridad absoluta para contornear la burocracia policial local, que podría estar comprometida. Convocó una sesión de emergencia al final de la tarde, llamando personalmente a los magistrados más confiables del Tribunal Regional Federal. La prueba de Patricia, la grabación cristalina de Ribeiro en la caja fuerte, era la única cosa que los salvaba de meses de investigación morosa. Trabajaban contra el reloj, conscientes de que cada minuto aumentaba la capacidad de Ribeiro de huir, eliminar evidencias, o peor, alcanzar a los testigos bajo custodia. El fiscal Meireles, con una frialdad atípica, movilizó el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, BOPE, de la Policía Federal, garantizando que el equipo de prisión fuera compuesto por agentes que no tuvieran cualquier conexión anterior con la comisaría central. Él sabía que la única manera de garantizar la captura de Ribeiro era usando una fuerza externa, sin lealtades locales, capaz de enfrentar al ex jefe de investigación sin hesitación. La sala de reuniones del tribunal se transformó en un búnker de comando, donde la ley y el orden luchaban para mantener la delantera contra la corrupción institucionalizada. Mientras tanto, la vulnerabilidad de Clever se convertía en un riesgo crítico.
Aunque Patricia estaba segura en una base militar ultrasecreta, Clever estaba internado en un ala de seguridad máxima de un hospital civil, disfrazado bajo un nombre falso, pero aún así dentro de la jurisdicción de la ciudad. Ribeiro, sabiendo que Patricia era la pieza clave, pero que Clever era un objetivo más fácil de intimidar o eliminar, dirigió sus primeros esfuerzos al hospital. Usó su red de contactos ilegales, traficantes de drogas y criminales que él había chantajeado y manipulado a lo largo de los años, para crear una distracción masiva en el centro de la ciudad. Una serie coordinada de accidentes de tráfico y pequeños incendios distrajo la atención policial, mientras su pequeño escuadrón de confianza se infiltraba en la estructura del hospital. El plan de Ribeiro era simple: invadir el ala de seguridad máxima, silenciar a Clever y plantar evidencias falsas de que el propio Clever había intentado huir y sido muerto en el proceso. El acceso fue facilitado por la complicidad de un guardia nocturno que debía favores antiguos a Ribeiro, que desactivó temporalmente las cámaras de vigilancia del corredor que llevaba al ala. La tensión aumentó cuando Clever, aún débil pero mentalmente alerta, oyó el sonido sutil de las bisagras lubricadas de la puerta de servicio abriéndose al final del corredor, indicando que sus verdugos estaban a pocos metros de distancia. Él sabía que el tiempo de protección oficial se estaba agotando y que esta era su última oportunidad de luchar por su vida. El fiscal Meireles recibió el aviso de emergencia sobre el intento de invasión al hospital en medio de la sesión del tribunal, gracias a un agente federal disfrazado que había sido posicionado en el local. La jueza Matos inmediatamente suspendió la audiencia y en un acto osado usó su autoridad para desviar el equipo de BOPE que se estaba preparando para prender a Ribeiro. El objetivo de proteger a los testigos superó el de prender al criminal por el momento. El equipo del BOPE, liderado por el capitán Lira, un veterano de combate conocido por su integridad y eficiencia brutal, aceleró en dirección al hospital. Lira sabía que enfrentar ex colegas policiales era el más peligroso de los confrontos, pues ellos conocían todas las tácticas y rutinas. Al llegar al hospital, el capitán Lira no dudó. Aisló el edificio, mandó equipos de francotiradores al tejado e invadió el ala de seguridad. En el corredor oscuro, el equipo de Ribeiro ya estaba forzando la puerta del cuarto de Clever. El confronto fue inmediato y violento. Un tiroteo rápido e intenso que resonó por los pisos vacíos del hospital. El sonido de la batalla era la prueba de que la guerra se había vuelto física y que la red de Ribeiro no se rendiría sin derramamiento de sangre. Clever, oyendo el caos del lado de afuera de su puerta, se arrastró de la cama, tomó una pesa de fisioterapia y esperó. El capitán Lira, con la experiencia de quien ya había visto lo peor de la violencia urbana, no dudó. Él sabía que el escuadrón de Ribeiro no estaba allí para negociar. El equipo del BOPE avanzó por el corredor bajo el código de neutralización inmediata de amenazas armadas. Los tiroteos fueron contenidos pero precisos. Los secuaces de Ribeiro, aunque experimentados en emboscadas e intimidación, no tenían el entrenamiento de combate táctico de élite de los federales. Uno de los invasores cayó rápidamente, alcanzado en el hombro, mientras intentaba resguardarse detrás de un carrito de suministros médicos. Lira usó granadas de efecto moral para desorientar al restante del grupo que estaba intentando forzar el cuarto de Clever. La explosión cegó y ensordeció temporalmente a los agresores, dando a los federales la fracción de segundo necesaria para dominar la situación. En medio del caos, Lira invadió el cuarto. Encontró a Clever pálido, apoyado en la pared, sosteniendo una pesa de metal como un arma improvisada. «Somos federales, estamos aquí para sacarle de aquí», gritó Lira.
su voz mal audible encima de las alarmas del hospital. El rescate de Clever fue abrupto. Lyra y sus hombres lo cubrieron con un chaleco antibalas y lo arrastraron hacia afuera, mientras el equipo de retaguardia neutralizaba a los invasores restantes, garantizando que ninguno de ellos huyera o consiguiera completar la misión de Ribeiro. La noticia del tiroteo en el hospital se esparció como un incendio, pero la versión oficial era la de un intento de rescate de un preso peligroso, que había sido rápidamente frustrada. Sin embargo, Iván Ribeiro, escondido en uno de sus apartamentos de seguridad, recibió el reporte de la falla con una rabia fría. La pérdida de 1900. Sus hombres más leales era un revés serio, pero la supervivencia de Clever significaba que la amenaza aún existía. Ribeiro percibió que la jueza Matos y el fiscal Meireles se habían movido más rápido y con más poder de lo que él esperaba, usando fuerzas federales que él no conseguía corromper. La prioridad cambió. Él necesitaba información sobre la localización de Patricia antes de que las órdenes de prisión fueran emitidas. Él sabía que la base militar era inalcanzable, pero comenzó a rastrear sus archivos personales de inteligencia, buscando cualquier fragilidad en la red de seguridad federal, cualquier agente bajo presión o cualquier brecha en el sistema de comunicación. Usó su último triunfo, un hacker que él mantenía bajo su nómina, conocido apenas como Fantasma, para intentar interceptar comunicaciones encriptadas entre el foro y la base militar, esperando encontrar una mención, un código o una dirección. Mientras la tensión aumentaba en la ciudad, Patricia Lima asistía a todo desde una pequeña televisión en la sala de seguridad de la base militar, sintiéndose extrañamente impotente. El noticiero local, aunque vago, mencionaba un incidente grave en el hospital central. Ella sabía, instintivamente, que se trataba de Clever. La angustia de saber que él estaba en peligro por causa de la prueba que ella entregó era casi insoportable. Un agente federal de semblante serio, el agente Torres, le garantizó que Clever estaba seguro y ya estaba siendo transferido a un lugar aún más seguro, lejos de allí. Patricia miró la pantalla, donde el rostro de Iván Ribeiro aparecía en una foto antigua y sonriente de un reportaje sobre héroes policiales. «Él no va a parar, agente Torres», ella dijo, su voz firme a pesar del miedo. «A él no le importa la ley. Él va a por mí, no importa dónde esté». El agente Torres asintió con la cabeza, un reconocimiento tácito de la amenaza. La base, aunque fortificada, tenía sus propios desafíos logísticos. El acceso limitado a Internet y la comunicación estricta visaban protegerla, pero la aislaban de la información crucial. Patricia sabía que su única moneda de cambio era la información que ella aún detenía sobre las finanzas de Ribeiro, y ella se preparó para la inevitable ronda de interrogatorios con los fiscales federales. Iván Ribeiro retrocedió a su último refugio seguro, un penthouse abandonado en la cima de un rascacielos, estratégicamente localizado para que pudiera monitorizar los movimientos de las fuerzas de seguridad a través de las ventanas. Su única compañía era el zumbido constante de los servidores conectados al Fantasma, su hacker. El Fantasma no era un genio adolescente, sino un ex analista de seguridad de datos del gobierno, desilusionado y extremadamente habilidoso, que ahora operaba desde las sombras. Ribeiro ordenó la invasión de los sistemas de comunicación más frágiles de la Policía Federal. El objetivo principal no era el contenido de los mensajes, sino el metadato, patrones de minustochi, comunicación, horarios inusuales de transmisión y, crucialmente, la frecuencia de pings de confirmación de seguridad. La base militar, siendo de alta seguridad, se comunicaba de forma intermitente, pero a cada pocas horas, una señal codificada era enviada al foro federal
para confirmar la integridad del perímetro. Ribeiro sabía que si pudiera triangular 3 de esas señales, él tendría un área de búsqueda considerablemente reducida. Él alimentó al fantasma con credenciales robadas de un agente de bajo escalón que había sido corrompido años antes, dándole una puerta de entrada sutil para la red encriptada. El fantasma, trabajando a un ritmo febril, identificó rápidamente un patrón anómalo. Había un conjunto de coordenadas geográficas siendo accedido por un único login de alta seguridad, que no correspondía a ninguna instalación federal conocida públicamente. La clave, sin embargo, era la naturaleza de la comunicación. Era una transmisión de datos de vigilancia en circuito cerrado, lo NUNDABISIM, que significaba que alguien estaba asistiendo a algo en tiempo real. El fantasma consiguió inyectar un pequeño malware de rastreo en el flujo de datos, esperando que la central de recibimiento revelara la localización física de la fuente. Para cubrir su rastro, ejecutó una serie de ataques de denegación de servicio, DDoS, a sitios de noticias e infraestructuras urbanas, creando una cacofonía digital que obscurecería su actividad real. Ribeiro observaba las líneas de código desenrollarse en la pantalla, sabiendo que estaba a minutos de descubrir el paradero de Patricia. La tensión en el penthouse era palpable. El silencio solo era quebrado por el clic rápido del teclado del fantasma, la banda sonora de una cacería digital de vida o muerte. En la base militar, el agente Torres y Patricia estaban en medio de una sesión de briefing con el fiscal Meireles por videoconferencia. Patricia estaba proporcionando detalles cruciales sobre las cuentas offshore de Ribeiro. De repente, todas las pantallas en la sala parpadearon y se quedaron oscuras. El agente Torres, un especialista en seguridad cibernética, reaccionó instantáneamente. «Perdimos el link seguro. No es un corte de energía, es una invasión», exclamó, accionando el protocolo de emergencia. La detección del malware de rastreo fue casi inmediata, pero el daño ya estaba hecho. La localización geográfica aproximada del servidor de comunicación de la base había sido expuesta. Torres ordenó el apagado de todos los sistemas externos y el cambio de Patricia a un búnker interno aún más seguro. El fiscal Meireles, viendo el pánico en la pantalla antes de ser cortado, informó a la jueza Matos. Ellos ahora sabían que Ribeiro estaba usando métodos muy sofisticados y que la seguridad de Patricia estaba seriamente comprometida. La carrera para prender a Ribeiro y desactivar al fantasma se había vuelto más urgente que nunca, pues el tiempo se estaba agotando rápidamente antes de que Ribeiro pudiera organizar una fuerza-tarea final contra la base. En el foro central, la jueza Matos, informada sobre la invasión digital, no perdió un segundo. El ataque cibernético probó que Iván Ribeiro no era apenas un criminal común, sino una amenaza a la seguridad nacional, con capacidad de penetrar las redes federales. Ella firmó la orden de prisión de Ribeiro y del fantasma con urgencia máxima, usando su autoridad para declarar una operación de cacería a nivel estadual y federal. El fiscal Meireles, una vez más, probó su valor operacional. Usó la telemetría del ataque cibernético para trazar un perfil de dónde un hacker de esa magnitud estaría operando. Probablemente un local con energía de reserva y aislamiento acústico en el centro de la ciudad. Meireles movilizó la totalidad del BOPE, juntamente con la recién formada Fuerza Tarea de Crímenes Digitales de la Policía Federal. Él dirigió los equipos para rastrear un área de 6 manzanas donde los rastros digitales del fantasma eran más fuertes, transformando el centro financiero de la ciudad en una zona de guerra controlada. «Lo queremos vivo, Meireles, para que desmantelemos toda la red», instruyó Matos, su mirada de acero fija en el fiscal, que asintió.
La cacería terrestre comenzó con decenas de vehículos federales y patrullas descaracterizadas convergiendo hacia el objetivo, transformando una prisión en una verdadera operación militar contra un enemigo interno. Mientras la cacería se desenrollaba en la ciudad, en la base militar, el agente Torres activaba la defensa del perímetro. Con la localización de la base comprometida, no había tiempo para evacuación. La base no había sido construida para resistir un ataque coordinado de un grupo táctico externo, sino para contener amenazas internas. Torres reposicionó a su equipo de élite en puestos de observación y trincheras improvisadas. Su misión cambió de protección pasiva a resistencia armada total. Patricia, ahora aislada en un búnker subterráneo con comunicaciones cortadas, sentía la tensión en el aire. El silencio era más asustador que el ruido. Torres le dio un radio de comunicación de emergencia y una pistola, explicando: «Si ellos rompen la última puerta, usted tendrá que defenderse, señora Lima. Mantenga la prueba digital segura a todo costo». La microcámara, ahora extraída del chip, estaba sellada en un recipiente a prueba de fuego, y Patricia la sujetaba firmemente. Ella miró la pequeña luz roja de la pistola, la mano sobre la barriga, e hizo una promesa silenciosa de que no sería víctima. Su coraje ya no era impulsado por la desesperación, sino por una fría y firme determinación. El fiscal Meireles, al mando del Centro de Operaciones Móvil, recibió una coordenada precisa: el penthouse, abandonado en la cima del edificio Omega. El fantasma estaba allí. En minutos, el capitán Lira y su equipo de BOPE, fuertemente armados y usando equipamiento de visión nocturna, subieron los 20 pisos finales del edificio en una silenciosa maniobra de 1900. Infiltración vertical. Ribeiro, absorto en la pantalla, casi consiguiendo la localización final de Patricia, no percibió el cerco hasta que las puertas del ascensor de servicio, forzadas con explosivos controlados, volaron hacia un lado. El fiscal Meireles estaba en la escalera con un megáfono. «Iván Ribeiro, usted está cercado. Suelte sus armas y ríndase. Su red se acabó». Ribeiro, con una mirada de puro odio, tomó su fusil de asalto. El fantasma, percibiendo el fin inminente, intentó borrar los rastros digitales, pero era demasiado tarde. El último y más violento confrontamiento de la guerra particular de Patricia estaba a punto de explotar. El penthouse abandonado se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Tan pronto como el fiscal Meireles dio el aviso, Ribeiro abrió fuego con una furia salvaje, usando el equipamiento de servidor como cobertura temporal. Los disparos del fusil de asalto rebotaron en las paredes de concreto, llenando el espacio con un ruido ensordecedor. El BOPE respondió con una ráfaga de tiros controlados, buscando neutralizar, no matar, para preservar la integridad de las pruebas digitales. El capitán Lira, liderando el ataque, lanzó granadas de conmoción para desorientar a Ribeiro. El fantasma, desesperado, intentó escapar por la puerta de atrás, pero fue interceptado por un agente federal que lo derribó e inmovilizó. Mientras el fantasma era esposado, consiguió soltar un último comando automatizado, una señal de muerte, codificada para un grupo de mercenarios que Ribeiro había posicionado a distancia. La localización de la base militar de Patricia fue enviada, un último acto de sabotaje. La granada de conmoción aturdió a Ribeiro, permitiendo que el equipo del BOPE avanzara. Ribeiro, tambaleante y con el rostro cubierto de polvo y sangre, corrió hacia el balcón, su única ruta de fuga o último acto de desafío. Intentó un disparo final contra el capitán Lira, pero el capitán fue más rápido, disparando un tiro de precisión en el hombro de Ribeiro. El dolor hizo que Ribeiro soltara el fusil. En vez de rendirse, miró el horizonte, donde la base militar estaba localizada, y soltó una risa amarga y maníaca.
El capitán Lira y Meireles se aproximaron al balcón. «Se acabó, Ribeiro», dijo Meireles, jadeando. Ribeiro dio un paso hacia atrás y se lanzó del rascacielos, cayendo 20 pisos a la muerte cierta. Prefirió la aniquilación a enfrentar la prisión y la humillación de ser expuesto por Patricia. La caída de Mindo de Santa Ribeiro fue rápida y brutal, cerrando su tiranía, pero no el peligro. El fiscal Meireles y el capitán Lira asistieron en shock mientras el cuerpo de Ribeiro alcanzaba el suelo. El costo de su captura fue alto. Él estaba muerto, pero los datos de su red estaban en su mayoría intactos en los servidores que el fantasma no consiguió destruir. El fantasma, ahora bajo custodia, sería la clave para desmantelar toda su organización. Sin embargo, la victoria fue interrumpida por la alerta de Torres. La señal de muerte del fantasma había sido accionada. La base estaba bajo ataque inminente por mercenarios de alto calibre. Meireles, con Ribeiro muerto y el fantasma capturado, necesitaba tomar una decisión instantánea. Ordenó que mitad de la Fuerza Tarea de Crímenes Digitales fuera al encuentro de la Policía Federal en la base, mientras el resto del equipo prendía al fantasma y aprehendía los equipamientos de Ribeiro. La guerra digital había acabado, pero la guerra real estaba apenas comenzando para Patricia y Torres. El aviso de Meireles llegó demasiado tarde. 3 SUVs blindados, cargados con mercenarios de una empresa táctica ligada a Ribeiro, rompieron el portón principal de la base con un explosivo C4 bien colocado. La tranquilidad de la base fue sustituida por el rugido de fusiles automáticos. El agente Torres activó el protocolo de defensa final. Su equipo, pequeño pero altamente entrenado, inició la resistencia armada, usando el terreno montañoso y las barreras de concreto como ventaja. Torres se comunicaba por la radio con Patricia en el búnker, manteniéndola informada y garantizando que la prueba digital permaneciera segura. «Ellos están aquí, señora Lima. Mantenga la cabeza baja, nosotros vamos a detenerlos». La prioridad de los mercenarios no era Patricia, sino el servidor de backup donde Matos y Meireles habían replicado las pruebas. Torres sabía que, si perdían el servidor, todo el esfuerzo habría sido en vano. La lucha fue brutal y coordinada. Los mercenarios eran profesionales, experimentados, y buscaban desmantelar la resistencia rápidamente. Torres ordenó a sus 2 mejores francotiradores que se posicionaran en puntos de ventaja para proporcionar fuego de cobertura. Él mismo lideró el contraataque en la línea de frente usando técnicas de guerrilla urbana, incluso en ambiente militar. Con un rifle de precisión, Torres neutralizó al líder del escuadrón mercenario, causando confusión y desorganización en las filas enemigas. Mientras tanto, Patricia, oyendo la cacofonía de la guerra encima de ella, agarró la pistola y el recipiente con la prueba digital. Su coraje no era heroico, sino una necesidad desesperada de supervivencia. Ella sabía que este era el último obstáculo. Si Torres fallaba, la ley del Estado no la alcanzaría a tiempo. En el momento en que la resistencia de Torres comenzó a vacilar, con uno de sus hombres herido y la munición disminuyendo, el sonido de las sirenas del BOPE y de la Policía Federal rasgó el paisaje. El fiscal Meireles, ahora al mando, había llegado con refuerzos. La llegada de decenas de vehículos federales y la fuerza de asalto del BOPE cambiaron el juego instantáneamente. Los mercenarios, viéndose cercados y con el líder muerto, intentaron una retirada, pero fueron rápidamente capturados o neutralizados. El fiscal Meireles corrió hacia la entrada del búnker. «Se acabó, Patricia. Está todo seguro». Patricia, emergiendo de las profundidades del búnker, con el rostro pálido, pero los ojos brillando, con determinación, entregó a Meireles el recipiente con la prueba digital.
La justicia había prevalecido, pero el precio había sido alto, costando vidas, carreras y dejando cicatrices indelebles en todos los involucrados. La prueba estaba segura y la red de corrupción finalmente expuesta. El caso de Iván Ribeiro y su vasta red de corrupción y espionaje se convirtió en el mayor escándalo político-judicial de la década. La prueba digital entregada por Patricia y recuperada por el fiscal Meireles y la Fuerza Tarea no dejó dudas. Patricia Lima testificó bajo protección federal. Su declaración, combinada con los datos irrefutables de los servidores de Ribeiro y el testimonio del fantasma, que negoció un acuerdo de delación compensada, llevó a la prisión y condena de decenas de políticos de alto escalón, jueces, empresarios y oficiales militares. La red fue desmantelada y millones en bienes desviados fueron recuperados. Patricia, sin embargo, no regresó a su vida anterior. Debido a su exposición, aceptó el programa de protección a testigos, cambiando de identidad y localidad. Se convirtió en un símbolo involuntario de coraje cívico, aunque prefiriera el anonimato a la gloria. El fiscal Meireles se convirtió en una figura nacional, siendo aclamado por su integridad y determinación. Él supervisó el juicio, garantizando que el proceso fuera limpio y que la justicia prevaleciera, consolidando su reputación como un implacable defensor de la ley. El agente Torres y su equipo fueron condecorados por bravura. El agente, que había arriesgado su carrera para proteger a Patricia, fue promovido. Él permaneció en la Policía Federal, pero ahora dedicado a formar una nueva unidad especializada en crímenes digitales y protección de testigos de alta relevancia, garantizando que sacrificios como el de Patricia fueran recompensados con seguridad y justicia. El legado de Ribeiro fue la destrucción. Su caída forzada y la exposición de su tiranía sirvieron como un choque sistémico. El país inició una serie de reformas legales para fortalecer las leyes anticorrupción y las protecciones de datos, garantizando que la tecnología de vigilancia no pudiera ser nuevamente subvertida para fines criminales. El sacrificio personal de Patricia Lima, la mujer invisible que osó desafiar el sistema, no fue en vano. El costo fue alto, pero la verdad había sido revelada y la balanza de la justicia finalmente reequilibrada. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.